¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz tarde de lunes. Nos quedamos en España para seguir comentando la crónica social en España, donde por cierto están pasando cosas muy tristes. Últimamente, en los últimos días, tenemos el asesinato de esos dos guardias civiles arrollados por una narco lancha en Barbate, en Cádiz. Imágenes repulsivas, como también lo son las de las agresiones en el metro de Barcelona por parte de un hombre contra diferentes mujeres, la agresión que ha sufrido una persona en una gasolinera, creo que es de Yecla, en Murcia, por parte de dos encapuchados que lo dejan prácticamente inconsciente. Se está debatiendo ahora mismo entre la vida y la muerte. Las protestas importantes en el sector del campo. Están pasando cosas de las que no nos podemos olvidar, a pesar de que este sea un canal de merequetengue. En la crónica social también están pasando cosas. Protagonismo especial para este señor, del que ayer hablamos largamente, Antonio Tejado. Esta es la última hora. Ha ingresado en prisión. Hay un juez que lo ha considerado autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte. Ya sabéis que ayer os informamos de que Antonio Tejado había sido detenido conjuntamente con otras 7 personas después de una operación policial, una operación que creo que recibe el nombre de Abgena, contra una banda que presuntamente se dedica a asaltar con violencia diferentes domicilios de la provincia de Sevilla. Uno de esos robos que en ese momento creían que estaba relacionado con esa banda era el que se produjo en el domicilio de María del Monte y de su pareja en el mes de agosto, la última semana del mes de agosto. Luego os daremos detalles porque han trascendido más detalles. Y ahora un juez considera que Antonio Tejado, es decir, el sobrino de María del Monte, sería el autor intelectual de ese robo. Y de otros probablemente, ¿no? Pero de ese robo, esto quiere decir que fue el encargado de suministrar información a las víctimas, al resto de la organización. De hecho, cuando contamos los detalles de ese asalto, porque fue un asalto con violencia. De hecho, María del Monte y su pareja Inmaculada fueron amordazadas, fueron reducidas y las amenazaron de muerte. Si no decían cuál era el código de la caja fuerte. En ese momento ya se especulaba con que se tenía una información extra, ya que la propia María del Monte había hecho algunas declaraciones y era algo que barajaba la Guardia Civil desde hace tiempo, que le extrañaba, ¿no? Pues cómo fueron a determinados lugares que solo alguien que puede pertenecer a su círculo íntimo podía conocer. Es decir, que no es que entren en una casa y empiezan a revolver todas las habitaciones, las estancias, buscando cosas, sino que ya parecía que iban concretamente a unos determinados puntos. Más tarde, ahora, fijaros, mes de febrero, en el marco de esta operación Abgena, insisto, contra una banda que se les acusa de robo con violencia, intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, recepción y tráfico de drogas. Una banda a la que está vinculado Antonio Tejado, y que hoy a primera hora, a las 6:30, los 8 arrestados pasaban a disposición judicial. Eran, insisto, muy pronto. Los periodistas han intentado captar alguna declaración de Antonio Tejado, que ya estaba dentro del furgón policial en ese juzgado de instrucción número 16 de Sevilla. Después de algunas horas se ha sabido que ninguno de los detenidos, incluyendo a Antonio Tejado,
había querido hacer declaraciones ni ante la Guardia Civil ni ante el juez. Se habla de que 2 de ellos sí que han sido puestos en libertad. Los otros 6, entre los que se encuentra Antonio Tejado, aquí le veis en fotografías, 36 años, habrían ya ingresado en prisión provisional a la espera de que se celebre ese juicio. Insisto, se les está imputando delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, recepción y tráfico de drogas. Esta es la última hora, por cierto. Ya sabéis que os podéis suscribir a este canal, que es gratis, y aquí os damos toda la información de las últimas horas, como es el caso. Parece que el líder de la banda es de origen ruso y sería el responsable, el dueño del gimnasio que está en La Macarena, en Sevilla, donde acudía Antonio Tejado a boxear y con quien tenía una buena relación. Parece ser que este responsable, ¿no?, ese dueño del gimnasio que está en La Macarena, de origen ruso, sería el líder de la banda y la misma persona que elegía cuáles iban a ser las casas que se asaltarían. Os recuerdo que también se está investigando si hay alguna conexión entre esta banda y el asalto que se produjo en la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio. En ese caso no estaban Sergio y Pilar en casa. Sergio tenía un partido de Champions en el Sánchez Pizjuán contra el Lens. Pilar Rubio estaba en Madrid, pero sí que estaban sus cuatro hijos. Todavía no hay información de si también hay un vínculo, gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo, de si hay un vínculo con ese robo en casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio, pero sí que parece ya demostrado no solo que hay un vínculo con el robo en casa de María del Monte, sino, insisto, que el juez acusa a Antonio Tejado de ser el autor intelectual de ese robo. También ha trascendido que la banda estaba preparando un golpe para llevarse un botín de 1 millón de euros. De 1 millón de euros. Son 6 meses de investigación por parte de la Guardia Civil. Se hicieron antes 11 registros y el pasado, no sé si es jueves o viernes, porque ya no manejo los tiempos, fue cuando procedieron a hacer esas detenciones. Insisto, a priori son 8 personas, o fueron 8 personas detenidas, que hoy han pasado a disposición judicial en ese juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, de las cuales 6 al menos han ingresado en prisión, y ahí entre ellas está un Antonio Tejado que se ha dejado, que han captado en algún momento las cámaras de los compañeros gráficos que estaban ahí, cabizbajo, con la cara de preocupación, y que evidentemente no ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación. El teléfono de Tejado parece ser que llevaba ya pinchado algún tiempo, se le estaba haciendo un seguimiento, y la Guardia Civil finalmente procedió a hacer esas detenciones. Estamos hablando de una persona conocida en el medio televisivo. Ya sabéis que ha participado de diferentes espacios en Telecinco, especialmente, como Sálvame, Mujeres y Hombres y Viceversa, en algunos realities, Supervivientes, Gran Hermano Dúo. Tiene 2 hijos, una de 11 años con su expareja, creo que se llama Alba. Hoy han podido hablar el programa Vamos a ver con Alba, que básicamente ha asegurado estar en shock, que sabía del mal momento de Antonio Tejado. Lo ha definido como padre ausente, pero la verdad es que de una forma muy diplomática ha asegurado que no era el momento ahora de hablar de ello.
pero sí que ha ofrecido esas declaraciones. María José, su madre, parece estar muy afligida también, aunque se asegura que ya habría ciertas alarmas de la Guardia Civil, especialmente a su tía María del Monte. Bueno, no sería alarmas la palabra, sería avisos de que a lo mejor Antonio Tejado podía estar detrás de ese robo que sufrieron. Han hecho declaraciones María del Monte como su pareja, como la periodista Inmaculada para Canal Sur, ahora las repasaremos. El propio Antonio Tejado hizo una entrevista, no sé si fue por el diario La Razón, ahora no recuerdo, pero en 2019, donde confesaba que sufría adicciones importantes, drogas y alcohol. En 2021 murió su padre a consecuencia del coronavirus, un golpe que parece que ha sido bastante definitivo para el ex de Rosario Moedano, entre otras personas, el sobrino de María del Monte, que ya preocupaba a su entorno familiar por el tipo de compañías que parece que frecuentaba últimamente, con muy pocos ingresos además. Y en fin, ahora se está trascendiendo, ¿no? Toda esta información, esas compañías. De hecho, en sus redes sociales habían algunas fotografías de él en ese gimnasio, de algunas cenas con algunas de esas personas. Está todo investigado, ¿no? Pero quién sabe si en ese entorno puede haber alguna persona más implicada en esa banda, ¿no? En esta banda criminal que se dedicaba a ese robo con violencia e intimidación. De hecho, han trascendido detalles, insisto, tanto María del Monte como su pareja fueron reducidas, inmovilizadas, fueron amordazadas y se las amenazó de muerte si no. Eran 5 encapuchados los que entraron en su casa, en su domicilio, 5 de la mañana, y se las amenazó de muerte si no confesaban, si no decían cuál era el número de la caja fuerte. Se llevaron relojes, joyas, algunos objetos personales y dinero. Esto sucedió la última semana del mes de agosto. Confesaba ayer la periodista Inmaculada, la pareja de María del Monte, que todavía se despierta muchas veces asustada a las 5 de la mañana, que les han quedado evidentemente secuelas psicológicas de un hecho que definen como traumático. Creo que había alguien más en la casa, pero fueron directamente a ese dormitorio, 5 encapuchados. De ahí que la Guardia Civil ya dedujera desde un primer momento que sabían a lo que iban y dónde estaba el botín que les interesaba llevarse. De hecho, otra de las informaciones que ha trascendido es que esto sucedió a las 5 de la mañana y a las 9, solo 4 horas después, a las 9 de la mañana, una de las primeras visitas que recibía tanto María del Monte como Inmaculada era la de Antonio Tejado. 4 horas después de ese asalto, 4 horas de ese robo, el propio sobrino, insisto, señalado por la Guardia Civil ahora como autor intelectual de ese robo, fue a preocuparse, a visitar a su tía María del Monte en esa finca sevillana donde se produjo ese asalto, que no es el único que habría realizado esta banda, y que planeaba, como os he comentado, un robo que finalmente ha sido frustrado para lograr ese botín de 1 millón de euros. Han sido 72 horas las que ha estado en el calabozo Antonio Tejado y los demás detenidos, hasta que hoy ha pasado a disposición policial. Y la noticia de última hora es que finalmente el juez ha decretado para él, Seguro, y otros de los arrestados prisión provisional a la espera de cómo se desarrolla jurídicamente todo este caso. De hecho, la propia María del Monte la escuchábamos hace unos días hablar desde su coche. Estaban los medios de comunicación y se paraba amablemente para atenderles,
y cuando le preguntaban que cómo estaba, ella decía aquello de poneros en mi lugar, ¿cómo creéis que estoy? Poneros en mi lugar. María del Monte apelaba a la presunción de inocencia, aseguraba aquello de que ella no sospechaba de nadie, pero a pesar de esa frase, por lo que ha trascendido, parece ser que María del Monte alguna información sobre la, en ese momento, presunta intervención, no sabían a lo mejor hasta qué punto, pero intervención de Antonio Tejado, quien tenía pinchado ese teléfono, en ese robo, ya era conocedora de ello, ya era algo conocedora de ello, aunque, insisto, hace muy poquito decía a sus compañeros de Andalucía de tarde que por favor que había esa presunción de inocencia, que ella no sospechaba de nadie, que evidentemente lo habían pasado muy mal, que fue muy traumático en la línea de su pareja y que no podía seguir respondiendo porque estaba en shock y formulando, ¿no?, esta frase de cuando le preguntaban, pero ¿cómo estás? Pues al final asegurando, pues poneros en mi lugar. Inmaculada Casal también ha hablado para Canal Sur sobre esta experiencia traumática. Dice, nunca pensamos que esto nos pudiera ocurrir a nosotras, porque somos personas normales, ni vivimos en una urbanización de lujo, ni ganamos millones. Esto es lo que afirmaba, María del Monte hace unos meses cuando sucedían los hechos. Y ella, la Inmaculada, lo que ha dicho en Canal Sur es: estoy muy mal, muy mal. Llevamos 5 meses con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro. Insisto, ahora están trascendiendo algunos de esos detalles de lo que sucedió en esa vivienda. Ahora mismo es que estoy expectante. Confío en la justicia y en sus garantías y en la presunción de inocencia, por supuesto. Estas declaraciones son anteriores a que hoy se haya conocido que la Guardia Civil acusa a Antonio Tejado de ser el autor intelectual de ese robo. No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia. Me pongo en vuestro lugar, aseguraba en ese programa de Canal Sur, pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia. Sí que aseguró que llevamos prolongando este dolor 5 meses y medio. Queremos saber la verdad por encima de todo y cuando antes se sepan las cosas, mejor, aseguraba en la televisión pública de Andalucía. Hasta ahora lo que sabemos es que hay 8 detenidos, que ha habido esos 11 registros y que están en calabozo a la espera de lo que diga el juez. Hay que sacar de lo malo lo bueno. Algo bueno tendrá que venir, no sé. No tengo palabras de agradecimiento para la Guardia Civil por cómo han llevado a cabo esta investigación. Nos dijeron desde el principio que tuviéramos fe y hasta que no se sepa la verdad, no van a parar, añadió. Ante la pregunta de la vinculación de Antonio Tejado, insisto, todavía, esto es de ayer, todavía no se sabía de la detención, sí, lo que no se sabía es que el juez había mandado ingresar en prisión a Antonio Tejado y que además lo acusaba de ser el autor intelectual de ese robo. Nos enteramos prácticamente al mismo tiempo, dice ella, cuando emiten el comunicado nos contaron lo que parecen ser que son los sospechosos de haber entrado en mi casa. Todos los investigadores nos dijeron desde el primer momento que era alguien con información privilegiada por cómo se hizo el robo. Los que entraron sabían a dónde iban y se lo llevaron todo. Se han llevado lo de toda una vida, lo sentimental, las cosas de tu madre, las cosas que te vas comprando con los años, joyas, la medalla de la comunión, la de tu madre, la de tu abuelo. Ha sido una experiencia traumática y nos va a costar sobreponernos. Todos los días, esta es una de las declaraciones más impactantes, me despierto a las 5 de la mañana, que fue la hora que sucedió el robo. No se lo deseo a nadie. Son palabras de la pareja de María del Monte, Inmaculada Casal, ayer en Canal Sur, en referencia a esas ya primeras informaciones que trascendieron de las detenciones. La última hora de hoy
es la que os acabo de detallar, a la espera de que probablemente durante el día puedan surgir nuevas informaciones. Parece que, según Isabel Rábago, Antonio Tejado mantenía una relación quizás con una mujer de 29 años, auxiliar de enfermería. En fin, esto es ya forma parte de su terreno privado. Alguien más, algunas de sus exparejas también, de las más polémicas, también se han pronunciado en este sentido, pero lo que es importante, que es el caso en sí, pues la última hora es que Antonio Tejado ha sido señalado por la propia Guardia Civil como autor intelectual del robo en casa de su tía, a la que visitó 4 horas después de ese asalto, 9 de la mañana, el asalto fue a las 5 de la mañana, y que ya habría ingresado en prisión provisional junto a los otros detenidos. Ya sabéis que si queréis opinar sobre este hecho, que está siendo bastante impactante, porque tiene como 2 titulares, ¿no? 2, 3, 4, es decir, es como una cadena de titulares mediáticos. El primero sería que Antonio Tejado presuntamente forma parte de una banda criminal que se dedica a robar con violencia a domicilios, una banda que habría sido desarticulada en esta operación Abgena después de 6 meses de investigación por parte de la Guardia Civil y de diferentes registros. Pero hay una segunda noticia, es que es la banda que asaltó el domicilio de María del Monte, es decir, de su tía. Y ahí hay un titular pues todavía más impactante, teniendo en cuenta que su tía siempre ha dado la cara por él y es de las personas que más le han ayudado y más le han apoyado en una vida complicada. Para Antonio Tejado, 36 años, una vida complicada, digo, por la deriva, ¿no?, que había tomado esa vida. Y si además profundizamos en los detalles de ese asalto, no se trata ya solo de robar a su tía, sino de asaltar a tu propia tía. No estoy diciendo que él fuera uno de los 5 encapuchados, pero como autor intelectual es quien dio toda esa información, poniendo además en riesgo la vida de su tía, entre otras personas. En fin, terrible. Y son varios titulares porque también además se está investigando si el asalto a la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio podría estar también relacionado con esta banda presuntamente liderada, insisto, por un ciudadano de origen ruso, amigo del señor Antonio Tejado, y que es dueño de ese gimnasio en La Macarena, donde ellos practicaban, entre otras disciplinas, boxeo. 671-638978, nombre de teléfono para enviar vuestras notas de voz vía WhatsApp. Si lo hacéis minuto y medio, por favor no os alarguéis. Ya sabéis que el 34 es el prefijo para enviar esas notas de voz desde fuera de España, si queréis agendar el teléfono. Además, este número de teléfono también está habilitado para hacer Bizums. Muchas gracias de corazón a las últimas personas que nos habéis hecho algún Bizum porque os gusta cómo informamos, porque queréis de alguna forma interceder, ¿no?, en la mejora del canal y nos apoyáis económicamente. Gracias también a todas las personas que os estáis suscribiendo. Antes hemos visto la última de ellas, es Svetlana Georgieva y Simar. Svetlana Georgieva y Simar, muchísimas gracias por esta suscripción. Suscribirse es gratis, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a posicionar nuestros contenidos, a seguir creciendo, porque lo que queremos es no solo que nos conozca más gente, sino que mucha más gente tenga un sitio de referencia también en YouTube para informarse, sin humos, sin trampas, sin mentiras.
intentando hacer bien nuestro trabajo, sin sensacionalismo, sin amarillismo, pero con las cosas claras, contundentes, opinando, reflexión, en fin, todo. Ya sabéis que lo podéis encontrar aquí. Además, también os podéis hacer miembros. 3 tarifas para la membresía, todas ellas económicas, 0,99 al mes, 1,99 al mes o 4,99 al mes. Convertiros en mecenas y hacer que este canal, al final, solo y únicamente dependa de todos ustedes. Gracias por la confianza. Como siempre os digo, besito para ellas, abrazo para ellos. Chao.